Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una exquisita institución para usted poner su caridad en manos no pecaminosas. Gente dispuesta a trabajar por el prójimo, ayudar al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión si usted pudiere poner su caridad también en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica que regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Aquí en Santo Domingo, en la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Bueno, queremos expresarle las condolencias también al doctor Julio César de la Rosa, porque ver ese sufrimiento en que cae una familia, un padre, una madre, cuando ocurren situaciones como le ha ocurrido a Julio César de la Rosa, ese fallecimiento de su hijo en forma violenta, en una forma deshumanizante como hay en este país, que la gente se le importa, ya la gente no sabe lo que parece, no valoran la vida humana, los animales menos. Entonces, ¿cómo es posible que una gente atropelle en un vehículo a otra persona? Que puede ser que usted
la persona cruce y usted va en su vehículo y lamentablemente pueden suceder hechos así, porque a veces uno cruza calle y puede cruzarla con cierta inadvertencia, no mira bien y usted puede ser víctima de un accidente que no lo ha provocado el conductor, sino el propio peatón. O en este caso también puede ser una imprudencia de un conductor y entonces arrolla a una persona por un exceso de velocidad, que no pueda mandar un freno, no tiene buena visibilidad, etcétera, etcétera. O control del vehículo y entonces usted ocasione un daño de ese tipo. Bueno, entonces la persona atropella, se va, tal vez ese joven, hijo de Julio César Jr. de la Rosa, tal vez estaba con vida y podía ser salvado, pero si usted lo abandona, bueno, una cosa desastrosa. Muy penoso tener uno que enfrentar como padre una situación de ese tipo, porque que no estamos, los padres no estamos preparados para ese tipo de fatalidades que llegan a la familia, una cosa tan horrible, un accidente de ese tipo. Entonces ver una vida ya formada, un joven adulto, usted verlo malogrado de una forma así tan vulgar, es terrible. La verdad que las personas que uno tiene sus hijos y uno ver pasar por una experiencia como esa es horrible. Nuestra condolencia a Julio César de la Rosa, un hombre que le presta un servicio al país porque en forma desinteresada dirige una institución que se llama DOCO, Asociación Dominicana contra la Corrupción, y él toma posiciones muy serias, muy responsables desde esa institución, una personalidad en el país, conoce mucha gente, tiene muchas amistades y uno siente mucha pena por esa desaparición de ese joven así en forma tan violenta, tan brusca. Increíble, la verdad que es una sociedad que nosotros estamos viviendo en una sociedad sumamente difícil, ¿verdad? Mis condolencias a don Julio César de la Rosa, el padre de Junior de la Rosa, que ese joven que ha sido atropellado y falleció de los golpes en la vía, creo que fue en la 30 de mayo, en esa autopista 30 de mayo, peligrosísima, porque es muy oscura también, depende del sector por donde usted pueda cruzar. Pero los excesos de velocidad también, porque si usted viene a una velocidad como se debe manejar en las ciudades, porque esa es otra, en las ciudades hay que manejar a 35, 40 o 45, creo que millas por kilómetro por hora es la velocidad, entonces usted puede reaccionar y frenar, pero el problema es que aquí andamos a 100. Entonces eso es una violación como quiera. Ya en esa avenida se corre fuerte porque es una avenida amplia y entonces está no tan transitada, pero es oscura, sumamente oscura esa avenida, muy peligrosa. Esa es la verdad. Bueno, señores, yo siempre aquí hago cita de una expresión que no voy a dejar de usarla. ¿Por qué es que se da con tanta frecuencia? Eso es lo que se llama una expresión sentenciosa, yo le voy a decir, la voy a poner así. La historia a la callada se venga. Señor, el caso de ahora mismo que está pasando con Rusia y el asunto, una decisión que ha tomado la Unión Europea sumamente grave, fuerte, porque cuando a usted le dicen que usted tiene 260.000 millones de euros, que son productos de unos intereses que generan bienes multimillonarios de Rusia, colocados en bancos europeos, eso no hay duda que rompe
la norma internacional de los bancos que cuidan de esos bienes, que tienen que ser serios, que los bancos tienen que pagar por ellos, etcétera, etcétera. Pero a Rusia, ese dinero entonces la Unión Europea le va a prestar, el dinero de los intereses se lo va a prestar a Ucrania, para que Ucrania recupere todo ese destrozo que ha hecho el genocida de Rusia. Porque la verdad que con este cinismo y esa hipocresía con que ese señor expresa, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos en Gaza, como si él no estuviera peleando una guerra ilegal, injusta e ilegal, porque él es el que ha invadido a Ucrania. Ucrania no ha invadido a Rusia, es Rusia que ha invadido a Ucrania, ni siquiera Rusia, Putin y su ejército servil que ha invadido a Ucrania, que la invadieron en forma intransparente, porque fueron tan deshonestos y tan cínicos que quisieron, neblinó aquello. Porque primero cuando intervino en la zona este de Ucrania fue con una operación de falsa bandera, mandó soldados sin insignia ni siquiera de Rusia, como que vinieron del cielo y cayeron esa gente ahí. Una cosa increíble. Pero ya evidenciado, entonces la invasión no es una invasión, sino una operación sencilla, pero que lleva centenares de miles de muertos y heridos por parte de Rusia y una destrucción masiva en muchísimas ciudades de Ucrania. Entonces, ¿por qué digo que la historia a la callada se venga? Ese país que se llama Rusia, que hoy ha sido afectado por esa decisión de la Unión Europea, fue el mismo que trasladaron 510 toneladas de oro, del oro de España, fue robado por los comunistas de la Primera de la República. Fue robado el oro de España, el 72.6% del oro depositado en las arcas de España fue transferido a la Unión Soviética cuando la operación del franquismo en la guerra civil, y depositaron ese oro y se lo robaron los soviéticos allá, Rusia. Pero ¿cómo neblinaron aquello también? Diciendo que ese dinero fue gastado por los comunistas españoles comprando armas y pertrechos militares para pelearle la guerra civil a Franco. Se gastó el dinero, los 510 toneladas de oro. Señores, oigan, miren lo que vale una onza de oro hoy. ¿Viste? ¿Saben lo que son 510 toneladas de oro macizo? Llevados, transportados de España a Rusia, a Moscú, y se quedó la Unión Soviética con ese oro de España. Pero así es, el ladrón. Esos países que han sido tan delincuentes, y Rusia ha sido un país invasor en todas esas zonas, Cáucaso, la zona de los Balcanes, las zonas de allá del Báltico, toda esa zona los rusos siempre fueron invasores y arrasaban con todo. Los mongoles fueron los únicos que lo arrasaron a ellos, pero después ellos empujaron a los mongoles también. Es decir, Catalina la Grande quería hasta Constantinopla. Yo no sé cómo no conquistaron Constantinopla. A Turquía no le quitaron a Estambul o a Constantinopla, que era como se llamaba Estambul, porque Catalina la Grande quería que esa fuera la capital de la religión ortodoxa, es decir, la Roma bizantina, vamos a llamarles. Bueno, pues eso ha pasado ahí. La verdad que hay una situación que esa reunión de Suiza ha demostrado que Zelensky es un líder de verdad. El hombre no es el cómico aquel. Que es un cómico, sí, es verdad que él fue cómico, pero se ha destacado como un verdadero líder, le ha dado agua a beber a Rusia. Esa reunión de Suiza, 57 jefes de Estado, y algunos hipócritas que fueron ahí, como Colombia, México, Sudáfrica, qué sé yo, Brasil, imagínense ustedes, estos países
defendiendo lo indefendible, porque usted puede estar de acuerdo o no con que esa reunión, por ejemplo, no tenga resultado, porque si Rusia no está presente, bueno, no se va a hablar de paz. Pero cuando Rusia o el señor Putin somete un plan de paz en la forma grosera en que lo hizo, ¿quién le va a hacer caso a eso? Porque el problema de Ucrania se termina de una vez. Solamente usted tiene que salir de ahí, porque esos terrenos o son de Ucrania, pero no pueden ser de Rusia. Porque si es así, entonces si Argentina invadiera Brasil, el señor Lula es el primero que va a repingar y va a ir a Naciones Unidas a decir que le saquen a esa gente de ahí, o que le va a abrir la guerra también, que va a pelear la guerra argentina. O si Estados Unidos invade a México, el primero es López Obrador, que sale a gritar para Naciones Unidas. Pero Estados Unidos podría decir, no, esto es de nosotros, porque California es igualita que la zona la zona norte de México, que es el sur de Estados Unidos. Esto es igualito, nosotros queremos tu territorio también. Es muy fácil. ¿Y qué va a pasar entonces? Es decir, ¿para dónde va a ir López Obrador? A Naciones Unidas a discutir que Estados Unidos es un bárbaro, que le invadió su terreno. Pues eso es lo que está haciendo Ucrania, precisamente. Entonces estos cínicos van a Suiza y allí se declaran pro Putin. Pero ustedes lo que son unos vulgares. Por eso yo saludo que el presidente Abinader fuera a ese acto. Feliz. Yo lo felicito al presidente Abinader por haber ido ahí a representarnos al Caribe o a la República Dominicana, a quien fuera. Pero no porque nosotros tengamos una participación geopolítica importante, pero ya ningún país, por pequeño que sea, se deja de tomar en cuenta, políticamente hablando, porque para algo servimos, aunque sea como un muelle de repostar aquí, aunque sea combustible, a un barco de la Unión Europea o de la OTAN que venga por aquí. O un avión que quiera, de la OTAN, que quiera aterrizar aquí, que aterrice, como se dice. Entonces el presidente Abinader se solidarizó con la paz, porque Ucrania es el invadido. Yo no sé qué va a pasar. Hay unas situaciones que yo no sé. Vi un primer ministro, Vučić, creo que es el de Serbia, no me acuerdo de dónde fue que leí, que ellos tienen temores y ya quieren ir guardando como habituallamiento, porque en Europa habrá guerra en 3 o 4 meses. Y yo no creo, todo este movimiento militar del señor Putin no es más que para meterle miedo al votante americano, porque él es pro Trump. Ellos lo que están, él es el que está esperando a Trump. En Europa no va a haber guerra mientras Trump esté aspirando a llegar a la presidencia de los Estados Unidos de nuevo. Es decir, de aquí a noviembre no hay guerra en ningún lado patrocinada por Putin, porque Putin lo que está esperando es que Trump gane las elecciones, para él sentarse a esperar que el mango caiga, como dice. Bueno, Trump ya dijo en forma traidora que Ucrania lo que ande buscando y llevándose el dinero de Estados Unidos cada vez que Zelensky va, se lleva 60 mil millones de dólares, dice el propio Trump. Oigan por dónde que andamos. Entonces toda esta exhibición de fuerza del señor Putin, eso es para meterle miedo, como dicen, para apoyar a Trump, para que se vea que hay un ambiente de guerra, y que solamente eso lo desmonta el señor Donald Trump si ganara las elecciones. Todo eso es un pantallero, como se dice, eso es pantalla de Putin. Pero él sabe que esos submarinos ahí, Estados Unidos lo tiene vigilado metro a metro. Y si se armara una guerra, un submarino de esos podrá lanzar el primer torpedo, pero el segundo no lo lanza, porque lo van a destruir inmediatamente también, porque los americanos tienen sus armas regadas por el mundo entero. Entonces, eso no es más que una demostración de fuerza para meterle miedo a los aliados norteamericanos y a los propios votantes norteamericanos, que ven esa amenaza de guerra que solamente puede desaparecer si Trump ganara las elecciones. Pero ¿y quién no sabe que las cosas son así? Vamos a una breve pausa y volvemos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, a mí me va a costar poner de nuevo a Cantinflas, a Mario Moreno, con una expresión que siempre tendremos que estar recordándola, porque es una cantinflada, no hay duda. Pero además de jocosa, siempre deja como algo, como que le deja una sustancia, algo deja para la imaginación, como dice. Vamos a ver, vamos a leer esta expresión de Mario Moreno, Cantinflas, para luego yo opinar de un hecho que ha pasado. Estamos peor, pero estamos mejor. Habrá que decirle así al gobierno, a este gobierno, porque es que estamos mejor, dice el gobierno, y dicen sus áulicos. Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. Oigan qué expresión esa de Mario Moreno Cantinflas. ¿Por qué traigo eso? Porque la verdad que hay muchas autoridades del gobierno que se han dado a la tarea de servir estadística y ponen aquello y la delincuencia que disminuye. Entonces uno ve tantas quejas y tanta gente exigiendo que lo cuiden por la delincuencia. Pero las estadísticas oficiales dicen que todo está bien. Ponen el arroz, que el arroz ha subido de precio, pero los únicos que no quieren saber eso serán los que no quieren saber de eso. Una cantinflada. Porque usted va a un supermercado y usted ve los precios del arroz, están ahí. Y usted sabe que del arroz selecto o super selecto, porque aquí hay un desorden de grados de calidad. Usted le pone el nombre que usted quiera a su arroz, porque hay libertad de comercio. Pero la libertad de comercio no quiere decir que haya un relajo con los grados
de arroz que se venden, porque debiera haber una regulación. Pero aquí hay autoridad. INEPRE existe. INEPRE no tiene un laboratorio, creo yo, que pueda tomar una muestra de un arroz que digan que es súper selecto, que sería tener cero daños, 0 granos partidos, quizá un 1%, totalmente bien pilado, etcétera, etcétera. Ese arroz entonces sería súper selecto, que tiene que ser una categoría reconocida por la oficina de, qué sé yo, de comercio, industria y comercio, INEPRE, etcétera. Pero no hay nada de eso. Entonces yo me invento un arroz y digo que eso es súper selecto y que se va a vender a 60 pesos la libra y lo vendo, y eso no es problema, porque nadie vela, no por el precio, que eso depende. Yo le puedo poner 70 pesos a una libra de arroz. Si usted la quiere comprar, ese es su problema. Eso no está regulado por una ley de precios mínimos, ni nada de eso, ni de precio estandarizado o de precio de estabilización, vamos a llamarlo. Eso no existe. Pero el grado sí debe existir, porque yo no puedo permitir que usted me venda una cosa que sea falsa. Para usted poner un arroz super selecto, entonces hay que hacerle un análisis. Usted toma una muestra y ve qué elementos califican para llamar ese arroz así. Por ejemplo, los granos partidos, el pilado, el tipo de grano largo o granos cortos, la uniformidad del grano, mejor dicho, que no tenga materias extrañas, piedras, pajas, etcétera, etcétera, o mezcla de otros arroces que los hay, o mezcla de maleza, etcétera, etcétera, semillas de maleza. En resumen, todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta. Pero la autoridad olímpicamente niega las cosas. No, porque las estadísticas me dicen, bueno, así es que estamos. ¿Por qué traigo a Cantinflas? El presidente, que aplaudo que estuviera en Suiza, en esa reunión, yo, Manuel Fermín, lo aplaudo. Porque República Dominicana no puede estar tampoco, no es un punto apagado del mundo, aunque seamos pequeños, porque Israel es más pequeño que nosotros. Israel es un país que se toma en cuenta. Dinamarca es más pequeño que nosotros y es un país que se toma en cuenta. Hoy Dinamarca, ese paisito pequeñísimo, le ha impedido el paso a un tanquero ruso, petrolero, en el Báltico, porque esos países tienen sus normas y su respeto, aunque sean chiquitos. Pero el problema no es que sean chiquitos, es que sepamos decir las cosas. Entonces, por la parte política, yo defiendo que el presidente estuviera allá. Ahora, el presidente dio unas declaraciones allí que yo no puedo estar de acuerdo con ella, o es verdad y se nos está hablando mentira aquí. Esas estadísticas, como yo acabo de decir, del arroz y esas cosas, bueno, se producen 14 millones de quintales de arroz. Entonces el presidente va y dice allá en el foro que República Dominicana está afectada en su seguridad alimentaria por la guerra de Ucrania y Rusia. Pero el presidente hace un mes que nos dijo al país que nosotros somos garantía, su gobierno era garantía de producir el 90 y hasta el 95% de la comida del pueblo dominicano. Entonces, ¿cómo nos afecta la guerra? Ahora mismo esa guerra no nos está afectando porque nosotros no compramos trigo de Ucrania, ni compramos maíz de Ucrania. Todo viene de Estados Unidos, podríamos comprar tal vez en Argentina. Ahora, los países del norte de África, que la salida está en el Mediterráneo, ahí enfrente de ellos, la salida de los barcos rusos, los barcos de Turquía, los barcos de Moldavia, de Rumanía, de Ucrania, cargados de granos, en todas esas planicies que siembran enormes superficies de esos granos y oleaginosas. Entonces, bueno, esa gente tiene problemas, pero nosotros estamos aquí con la seguridad alimentaria nuestra. Dice que FAO dice que nosotros estamos muy bien. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Si nosotros tenemos la seguridad alimentaria, como dice Cantinflas, segura,
entonces la guerra de Ucrania no nos está afectando a la seguridad alimentaria porque estamos garantizando la producción o el consumo del 95% de lo que se consume aquí. El turismo consume, en resumen, ¿por qué nos afecta? Claro, la estabilidad afecta a todo el mundo, pero no afecta a la seguridad alimentaria de nosotros. Porque nosotros no somos dependientes de nada de esas cosas que se producen allí, repito. Claro, pueden subir tal vez los precios. Si se encarecen esos productos, no le llegan allí, de lo que nosotros consumimos, le tienen que vender aquello. Entonces ya eso es distinto. Pero eso no ha afectado la seguridad alimentaria del pueblo dominicano hasta ahora, que yo sepa. Hubo un problema al principio, los problemas de la pandemia, luego el problema de la carestía del transporte, etcétera, etcétera. Es verdad. Pero una de dos. O es mentira que podemos suplir el 95% de la comida local, o no es verdad que allí la guerra de Ucrania, o había que impresionar aquello, no está afectando la seguridad alimentaria nuestra. Entonces hay una contradicción, pienso yo. Y eso como que arroja dudas sobre las estadísticas y las informaciones muchas veces que nos sirven. Por eso la transparencia para las compras, también hay muchísimas quejas. No sé, hay muchos problemas. Esas cosas deben irse corrigiendo o nos vamos poniendo mal. Bueno, hay un censo que se acaba de publicar sobre los bienes del Estado. Y eso, la verdad que después que los políticos alcanzan a ver ya el tamaño del Estado Nacional, que se habla de billones de pesos y de dólares el valor de sus bienes, muebles e inmuebles, me imagino. Eso es como abeja al panal que le van a caer los políticos a los bienes del Estado. Porque imagínense ustedes, publicar esos bienes nacionales. Eso es. Ahora es que va a haber intención de políticos delincuentes, ahora es que van a llegar a esos partidos y al poder, y a tratar de llegar al poder para asaltar el Estado, sabiendo que el Estado tiene bienes todavía adquiribles, robables, mejor dicho. Y otras veces transables. Y en eso quería referirme a lo siguiente. Yo he estado muy preocupado porque estoy viendo muchas actitudes vandálicas patrocinadas por el oficialismo, por el gobierno, por la gente del gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, que he dicho muchas veces y lo escribí. Hay una irrefutable similitud con aquel PRD. Tengan cuidado que se están incubando, como dicen, actitudes vandálicas por parte de personeros y forajidos que se refugian en el PRM, en el oficialismo, y ese poder que se va fomentando en el Estado, en el gobierno, a medida que se hacen fuertes en el poder, esos grupos. Pasó con el PRD en los 8 años y terminaron, miren cómo terminó el país, cómo terminó Salvador Jorge Blanco, y se lo doy de referencia porque este gobierno parece que está corriendo por esa autopista peligrosa. Se han dedicado al vandalismo de estar invadiendo terrenos públicos y privados. Y hay que tener cuidado con eso. El presidente que ponga orden en este país, porque si no la van a pagar muy mal. Presidente Abinader, ponga orden principalmente esos terrenos públicos del CEA, donde hay bandas introduciéndose en forma ilegal en terrenos ya vendidos por el CEA, que es más grave. Y yo lo digo porque trabajé en esa institución. Ahí hay terrenos, muchos terrenos que se lo han robado, otros que se lo han comprado en forma vil, qué sé yo, pero eso es recuperable.
Como yo he dicho, el que se roba un terreno público, yo lo localizo y lo saco de ahí. Balaguer no hizo una comisión ahí. Ahora miren quién era la comisión de recuperación de terrenos del Estado. ¿O usted cree que donde estaba Marino Vinicio Castillo, donde estaba Freddy Prestol Castillo, donde estaba Miguel Dargán y donde estaba Manuel de Jesús Viña Cáceres, se podía perder un bien de eso? O donde estaba un Gilberto Villanueva cuidando de los terrenos de Manzanillo, de la Grenada Company, o de la United Fruit de Asua. Entonces, mucho cuidado. El gobierno se están refugiando vandálicos, forajidos, organizando grupos, invadiendo terrenos del CEA, vendidos por el CEA. Y terrenos del CEA ocupándolo en forma brusca. Y la autoridad mirando para otro lado. Tengan cuidado porque van a incubar aquí un lío y se aprovechan después en esos ambientes de abuso. Cuando vengan una protesta seria, se van a enganchar todos esos abusos y el gobierno va a tener que sufrir una especie o una suerte de horcas caudinas. Tengan cuidado. Se lo he dicho muchísimas veces aquí, al PRD se le echaba de menos cuando estaba en la oposición. Pero cuando llega al poder se le deplora. Y eso es lo que le espera al PRM si no pone el orden. Presidente Abinader, en este periodo que usted va a dirigir el país, tengan mucho cuidado porque vi una protesta de San Juan de la Maguana, invasiones de terreno privado también, forajidos PRMistas o que se hacen llamar PRMistas. Pero si el partido no le pone atención a eso, que sepan que mañana van a tener que pagar caro todos esos vejámenes y lo vivieron en la época de Salvador Jorge Blanco para que después no aleguen ignorancia. En aquellos tiempos, como se dice en los evangelios, sabemos las cosas que pasaron y parece que vienen cayendo a esa irrefutable similitud. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Muy bien. Pues ese comentario que yo venía haciendo, señores, eso se está dando con tanta frecuencia, porque en esos terrenos públicos del Consejo Estatal del Azúcar no sabemos que hubo una comisión que nombró el presidente ahí, no se sabe qué es lo que se ha hecho con el CEA. Porque el gobierno comenzó mal con el Consejo Estatal del Azúcar desde el principio, que dijimos nosotros, usted no le puede nombrar a una institución como esa, usted no le puede nombrar un director adjunto, como un ninguneo con esa institución. Una institución que necesita de una administración seria, una administración capaz, una administración con transparencia. Entonces ahí todas esas operaciones inmobiliarias que se hicieron en el CEA o se respetan o se revisan, porque no se puede actuar en forma irresponsable o dejando que los forajidos hagan uso del vandalismo y vayan y se metan en los terrenos que han comprado otros, que tienen autorización por... Entonces, una de dos. Entonces tampoco se le pide título definitivo a nadie. Apenas lo que da el gobierno, que se lo da a los propios invasores. Entonces a los que compran lo tienen, como dicen, a la mano de Dios. Un desorden que se está incubando y que la autoridad está apoyando, que es peor. Deben tener cuidado, repito, al presidente que le ponga atención a esas cosas, o que nombre gente que le pongan atención a las cosas que se están viendo en el país, a estos desmanes que se están viendo en el país, porque los gobiernos, yo me acuerdo, nosotros estábamos en los gobiernos y habían cosas que no se podían tolerar, y Joaquín Balaguer en esos tiempos, recuerdo, que las invasiones de tierra estaban a la orden del día. Había muchísimos políticos de izquierda, políticos del gobierno que asusaban eso. Pero a la hora que las autoridades iban y actuaban, y no importa que fueran reformistas, balagueristas, iban para afuera, si eran propiedades privadas. Pues yo me acuerdo a los bichini ahí en Semana Santa y en muchísimos sitios del país. Las mismas autoridades de reforma agraria iban y sacaban de ahí a los invasores. Pero los gobiernos no pueden patrocinar esas cosas o dejar que las cosas sigan así como sin control. ¿Y quién es que controla esto? Entonces andamos como por impulso, gobernando por impulso o por la denuncia. La ciudad sanitaria. Miren todo lo que ha pasado ahora. Esa ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aybar. La inició el PLD. Bueno, si está sobrevaluada, como se ha dicho, y que por eso es que este gobierno no le ha trabajado, porque estaba sobrevaluada y había un desorden ahí. Pero ¿por qué esas cosas no se hicieron igual que las demás? Usted hace una auditoría. ¿Cuál era la compañía que está ejecutando esa obra? Fulano y fulano de tal. Miren, nosotros queremos la continuación de esa obra. ¿Qué ustedes tienen que decir de este expediente que dice que ustedes sobrevaluaron los equipos, que sobrevaluaron los terrenos, que sobrevaluaron los materiales, lo que fuere? Entonces no se le abre juicio. Ahora, después que sale una denuncia, 4 años después que sale el Listín Diario y pone una denuncia y pone en evidencia la crisis que hay con esa ciudad sanitaria, entonces aparecen las diatribas o aparecen las críticas o los reclamos a la compañía que fue la culpable de que esa obra no se haya continuado. Pero uno sabe que en esas obras públicas, muchas veces otorgadas por un gobierno, se pagan las coimas, se hacen todos esos arreglos, se sobredimensionan los precios para pagar comisiones, y luego que cambia el gobierno, viene una nueva autoridad, no quiere seguir con la obra a gusto porque no hay nada, como dicen, no hay nada que izar, como se dice, y todas esas cosas han pasado en este país. Pero si esa ciudad sanitaria está sobrevaluada o está de hecho así, entonces que se sometan a la justicia a lo que están haciendo la obra. Pero que no vengan en el denuncismo. Ahora actúan por impulso. Ah, no, ya vamos a arrancar de nuevo la obra. Ah, porque el Listín lo criticó. Así está pasando con medio ambiente, pero está pasando casi en todo. Yo no sé cómo es que el gobierno va a pasar esa reforma, porque hay un disgusto
que el gobierno tiene que ir midiendo aquello, porque la verdad que a nadie le gustan pagar impuestos. Entonces, lo peor es subir los impuestos, es peor, porque la gente ya se acomoda, como dice. Y entonces hay unos sectores productivos aquí, que son productivos de verdad, y que se le otorgaron exenciones y se le otorgaron una serie de facilidades sobre la base de instalarse en el país, crear empleo, y ese era el trabajo, crear empleo. Usted a las zonas francas, usted no le puede venir a decir ahora que le va a poner impuestos a la zona franca de exportación, porque esa gente vienen aquí, se instalan y no tienen que pagar impuestos de exportación, porque ellos lo que hacen es importar la materia prima libre de aranceles, la preparan aquí, una especie de internación temporal, preparan sus bienes y lo exportan. Pero usted no puede venir a cambiarle esa regla de juego. Los turistas, ahí hay una ley que crea una serie de incentivos. Bueno, el turismo hay que quitarle esos incentivos porque entonces el turismo gana mucho dinero. Muy bien. Ah, pero esa es la locomotora que mueve la economía, es el sector más dinámico de la economía, el que más atrae la inversión. Y entonces todo el mundo va a ir sacando su cachito, como dice. Y los industriales van a decir lo mismo, y los productores agropecuarios que están libres de impuestos, bueno, pues vamos a cargarle a los productores. Señores, hay que actuar con cierta prudencia. Entonces, lo primero que hay que disciplinar es el Estado Nacional, que nosotros tenemos 4 años con este gobierno, pero con los anteriores también. Porque, como hemos dicho otras veces, en la escuela que nosotros nos formamos, era una escuela de austeridad verdadera. Ahí no había desperdicio. Usted podía evadir un pago de impuestos. En los gobiernos de Balaguer habían evasores, no hay duda. Y usted iba por las aduanas y tenían unas telas y la declaraba retazo, y entonces esas telas pagaban X y usted entraba cientos de miles de yardas. Y así hay mucha riqueza en este país, que se hicieron ricos subvaluando y haciendo muchísimas diabluras en las aduanas con Balaguer y con los demás. Ahora, el dinero que se recaudaba en esa aduana, fuera poco o mucho, después de recaudado y entregado a Balaguer, no se perdía. Se perdía el que no llegaba, el dinero que no se recaudaba. Pero el que se recaudaba se preservaba. Pero ahora el que se recauda se derrocha. Y además hay que tomar préstamos para pagar ese derroche, que es peor. Entonces el país no anda bien. Entonces tenemos unos déficits de 4 o 5 veces los déficits que tenía aquel señor, que era austero de verdad, pero además trabajador, porque invertía el 85% o el 80%, que dicen los economistas probablemente. Se invertía en obras públicas, en construcciones. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahora lo que se invierte es un 30, un 25, un 15, tal vez le llega a las obras públicas. Y entonces el resto es gasto corriente y se paga muchísimo dinero de deuda y de servicio a la deuda. Y ahora el país, dice el presidente o dice el gobierno, su gobierno, que se necesitan los ingresos para cubrir los gastos del gobierno. Y esos gastos, en la forma que se gasta aquí, todavía dando cariñitos. Pero ¿y a cuánta gente que le vamos a dar cariñitos? Es decir, el país tiene la mitad, somos pobres. Para las madres pobres, la mitad de la población es pobre. Hay que regalarle de a 1.500 y 2.000 pesos. Pensiones, bonos, sueldos, nóminas. Jura, dice el presidente, juro entregarle los cargos ahora y cuando ganemos a los que nos apoyan en este proceso de elección. ¿Y ustedes creen que con una conducta así hay fuerza moral para salir a cobrar impuestos a la gente? El gobierno tiene que poner una disciplina de gastos, porque no se puede seguir gastando tanto. Y la pasó también al PLD, porque todos son gastadores y endeudadores.
Pero este gobierno ha sido todavía lo máximo, se puede decir, en ese uso y abuso del uso de los recursos públicos en forma tan derrochante o tan derrochadora de canonjías y de dádivas. Eso no se puede. Entonces ahora tenemos las arcas del Estado están vacías o están muy pobres, se necesitan recursos y entonces es una suerte de seguridad social. El gobierno actúa como una especie de seguridad social para su propia maquinaria política. Es decir, tengo que garantizarle a mi militancia esa genuina participación de mi militancia, tengo que sostenerla sobre la base de esa suerte como de seguridad social que brinda el Estado mismo. Eso es difícil mantenerlo recaudando con toda, diríamos, con toda buena disciplina fiscal, pero es que el problema es que los indisciplinados son los que gobiernan gastando el dinero. Entonces, aquí va a haber muchos sectores que se van a resistir. Y eso puede crear o una estampida de gente que diga que se va a salir del negocio, otro que paren las inversiones. ¿Quién va a cargar con esta pesada carga que son los nuevos impuestos que tengan que crearse o las nuevas cargas que tengan que crearse para fines de suplir los recursos que necesita la administración para atender sus elevadísimos gastos gubernamentales o estatales, porque todo el Estado que está en esto? Se están poniendo las cosas color de hormiga y hay que tener cuidado, porque la situación se puede deteriorar, uno no sabe. Veo ahí un titular del Nacional: la comida es inaguantable, los precios, el arroz, sube aquello, sube. Señores, los huevos, la carne, la gente está desesperada. Pero además, también le desespera ¿el qué? La delincuencia. Miren lo que dice, estos son los pobladores del barrio Luperón. En Sánchez Luperón, entre el ruido y la delincuencia motorizada. Nosotros por el ruido ya yo no puedo hablar más, porque yo he dicho muchas veces de lo que es el ruido en las calles y no hay autoridad para eso. Pero la delincuencia motorizada acabando, pero las estadísticas policiales dicen que todo está bien. Y la policía educada con una reforma muy defendida, y la policía haciendo desmanes en la calle, dando patadas, culatazos, trompadas, se fajan en pleitos con la ciudadanía, y uno no sabe dónde comienza o dónde termina la autoridad. Todo una especie de tigrismo policial, y eso va a terminar, eso va a degenerar en una situación incontrolable, pienso yo, y no soy ni alarmista ni catastrofista. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.